Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Era una noche de lluvia interminable, de esa que difumina el resplandor de los faroles de gas y envuelve a Londres en una penumbra inquieta. El golpeteo constante contra los cristales de la ventana en el 221B de Baker Street marcaba un ritmo hipnótico, en contrapunto con el crepitar del fuego en la chimenea. Yo me había acomodado en mi sillón, pluma en mano, registrando el último triunfo de Holmes, un asunto menor de unos documentos robados que apenas parecían dignos de su talento. Holmes, recostado en el diván, exhalaba una fina voluta de humo, con la mirada perdida en las sombras intrincadas del techo. Estaba inusualmente callado aquella noche. El violín, intacto, su energía inquieta, contenida. Era una de esas raras treguas, y como siempre, no duraría mucho. Y entonces, un golpe frenético, 3 golpeteos secos, urgentes, desesperados. La mirada de Holmes se dirigió en un instante hacia la puerta. Me incorporé para abrir, pero él alzó una mano, deteniéndome. «Observe, Watson», murmuró. «Quienquiera que esté detrás de esa puerta, tiembla». Dudé. El llamado se repitió, más insistente. Miré a Holmes y giré el pomo. La puerta se abrió revelando a un hombre empapado hasta los huesos, con el rostro pálido como un cadáver y la respiración entrecortada por el esfuerzo. Sus ojos recorrieron la habitación con desesperación hasta posarse en Holmes. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero no emitió palabra alguna. Holmes se inclinó hacia adelante. Su expresión se agudizó. «Vaya», dijo. «Parece que la noche nos ha traído un relato imposible». El hombre tropezó al entrar, sus botas mojadas dejando un rastro oscuro sobre el suelo de madera. Lo guié hasta una silla cerca del fuego, donde se dejó caer pesadamente, con las manos temblorosas y la respiración inestable. Holmes, ajeno a cortesías innecesarias, lo observaba con intensidad. ¿Su nombre? Edward, jadeó el hombre. Edward Langford. Me sobresalté al oír el apellido. ¿Langford? ¿Alguna relación con Albert Langford? El hombre me miró, los ojos vacíos. Albert era mi hermano. Holmes exhaló suavemente, con los dedos entrelazados bajo el mentón. ¿Era? Edward asintió, su garganta convulsionándose al tratar de pronunciar las palabras. Él murió. Hace 2 días. Lo enterramos en el cementerio de Highgate. Vi cómo bajaban el ataúd a la tumba. Yo... Se interrumpió, sacudiendo la cabeza con violencia. Holmes lo observaba con atención quirúrgica. ¿Y sin embargo? La voz de Edward temblaba al continuar. Esta noche lo vi, caminando por las calles de Londres. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. El fuego crepitaba, el viento aullaba contra los cristales, y las sombras se extendían por la habitación como testigos mudos de su confesión. Intercambié una mirada con Holmes, esperando que descartara aquella absurda declaración. Pero su rostro seguía imperturbable, con la mirada fija en Edward como si se tratara de un espécimen en observación. ¿Está seguro de que era su hermano?, preguntó al fin. Las manos de Edward se cerraron en puños. Lo juro. Llevaba el mismo traje con el que lo enterramos, y su rostro era el de Albert. Holmes golpeó con un dedo el apoyabrazos de su silla, su mente ya en funcionamiento. «Fascinante», murmuró. Carraspeé, intentando disipar el nudo de inquietud que se había formado en mi pecho. «Holmes, yo estuve en el funeral de Albert Langford». Ambos hombres me miraron. Asentí con firmeza. Conocía a la familia Langford, de manera lejana, por un amigo en común. Cuando supe del fallecimiento de Albert, asistí al entierro por respeto. Holmes se inclinó levemente. ¿Y? Dudé un instante, recordando aquella tarde gris,
la tierra húmeda, la procesión solemne. Vi el cuerpo antes de que lo enterraran. Era, sin duda, Albert Langford. Había estado enfermo por un tiempo. Su muerte era esperada. La voz de Edward se quebró. Entonces, ¿cómo explica lo que vi? Me volví hacia Holmes, esperando alguna observación escéptica sobre los engaños de la mente o los efectos del duelo en la percepción. Pero su expresión era aguda, calculadora. «Solo hay dos posibilidades», dijo con frialdad. «O usted estaba equivocado, Watson, o algo está muy, muy mal». Un escalofrío me recorrió la espalda. Holmes se levantó de golpe. Tomó su abrigo. «Debemos ir al cementerio de Highgate», dijo. «De inmediato». El trayecto por las calles cubiertas de niebla de Londres transcurrió casi en silencio, salvo por el ritmo de los cascos golpeando los adoquines. El aire estaba impregnado de olor a tierra mojada y descomposición, y al acercarnos al cementerio de Highgate, las grandes rejas de hierro se alzaban ante nosotros como las fauces abiertas de una bestia ancestral. Edward titubeó en la entrada, el rostro descompuesto. Holmes, sin embargo, avanzó con determinación. «Watson, su revólver», dijo. Parpadeé. «¿Espera problemas?» Holmes simplemente extendió la mano. Suspiré y le entregué el arma, que guardó dentro de su abrigo. El cementerio estaba inquietantemente silencioso, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Avanzamos por el sendero serpenteante hasta llegar a la tumba de Albert Langford. Holmes se detuvo. «Aquí», murmuró. Edward soltó un gemido ahogado. La tumba había sido alterada. La tierra, que antes estaba firmemente compactada, ahora era un terreno desigual, como si algo hubiese salido desde dentro. Di un paso atrás sin pensarlo, el aliento atrapado en mi garganta. «¡Dios mío!». Holmes se arrodilló, pasando los dedos por la tierra húmeda. Luego sacó una pequeña linterna del bolsillo y la sostuvo baja, cerca del suelo. Un rastro de huellas se alejaba de la tumba. No conducía hacia ella, se alejaba. Edward vaciló sobre sus pies. «¿Lo ve?», susurró. «¿Lo ve?». Él se fue caminando. El rostro de Holmes seguía siendo un enigma. Lentamente se incorporó. «Ya no estamos investigando un simple caso de identidad equivocada», dijo, con una voz peligrosamente baja. «No», murmuré. «No lo estamos». El carruaje traqueteaba por las calles silenciosas, mientras la espesa niebla londinense devoraba los faroles de gas, transformándolos en orbes fantasmales en la oscuridad. Edward Langford iba encorvado a mi lado, retorciéndose las manos como si intentara evitar que sus nervios se deshicieran por completo. Frente a nosotros, Holmes permanecía inmóvil, la mirada fija en la ventana, aunque yo sabía que su mente estaba muy lejos del cristal cubierto de lluvia. «Debemos prepararnos para lo mundano, Watson», murmuró por fin. «Los muertos no se levantan, por convincente que parezca la aparición». Edward alzó la cabeza bruscamente, la voz ronca. «Pero yo lo vi, señor Holmes, lo juro, a mi propio hermano, caminando como si la muerte jamás lo hubiera tocado». Holmes lo observó en silencio durante unos segundos, y luego dijo simplemente: «Ya lo veremos». A medida que nos acercábamos al cementerio de Highgate, los árboles se alzaban sobre nosotros, con sus ramas retorcidas arañando el cielo. Las pesadas puertas de hierro estaban entreabiertas, y más allá, las lápidas se extendían hacia la oscuridad como los huesos de una ciudad olvidada. En cuanto cruzamos el umbral, cayó un silencio denso, opresivo, antinatural. El mundo entero pareció contener la respiración. Holmes me dirigió una mirada. «Su revólver, Watson». Se lo entregué sin dudar. Algo aquí estaba terriblemente mal. Sin decir una palabra más, Holmes avanzó, guiándonos hacia el abismo abierto del cementerio. Nos movimos en silencio, con los pasos amortiguados por la tierra húmeda.
Las lápidas pasaban junto a nosotros como centinelas solemnes, cada una guardando el peso de los muertos que albergaba. Edward temblaba visiblemente. «Es aquí adelante», susurró. Holmes se detuvo de golpe. Seguí su mirada, y el aliento se me quedó atrapado en la garganta. La tumba de Albert Langford había sido profanada. El montículo de tierra que una vez cubriera el ataúd ahora era un caos de tierra removida. La lápida se inclinaba en un ángulo precario, como si algo desde abajo hubiese empujado con fuerza. Edward soltó un gemido ahogado y se precipitó hacia adelante, cayendo de rodillas junto a la tumba. «No», jadeó. «No, no, no». Holmes se agachó, pasando una mano enguantada por la tierra húmeda. «Esto no fue un simple robo de cadáveres», murmuró. «La tierra ha sido empujada hacia afuera, como si algo desde adentro se hubiera abierto camino». Un escalofrío helado me recorrió la columna. «Holmes, está sugiriendo que...» Alzó una mano. «Aún no hay conclusiones, Watson, solo observaciones». Con el rostro sombrío, sacó de su abrigo una linterna. «Veamos qué otros secretos han dejado los muertos». Holmes movió la linterna a ras del suelo, su luz temblorosa iluminando la tierra. Y entonces las vimos. Huellas. Se alejaban de la tumba, marcadas profundamente en el barro, dirigiéndose hacia el sendero envuelto en niebla. Contuve la respiración. «Holmes, lo veo, Watson», dijo en voz baja. Pero el verdadero horror no residía en su presencia, sino en su imposibilidad. No había huellas que condujeran a la tumba, solo que se alejaban. Los dedos de Holmes se cerraron con fuerza sobre el mango de la linterna. «Fascinante», murmuró, casi para sí mismo. Edward retrocedió tambaleándose. «¿Ahora me cree?», exclamó con la voz rota por el miedo. «Albert está vivo. Salió de su propia tumba». Holmes no respondió de inmediato. Se enderezó, ajustándose el abrigo, su mente ya avanzando más allá del momento. «Esto no es una resurrección», dijo al fin. «Es un engaño cuidadoso y deliberado». Se inclinó de nuevo, analizando las huellas como si fueran un código que solo él podía descifrar. «Un hombre, recién enterrado, no se aleja caminando de su propia tumba por sí solo», dijo. «Lo que significa que...» Tragué saliva. «Que alguien quería que creyéramos que lo hizo». Holmes asintió. «Exactamente». Edward soltó una risa rota, llevándose las manos al cabello. «¿Pero cómo? Lo vi. Con mis propios ojos vi a Albert caminar». «Tal vez sí», murmuró Holmes. «O tal vez viste lo que alguien deseaba que vieras». Exhalé lentamente, mientras Holmes seguía el rastro con la mirada, calculando. «Entonces, ¿qué estamos buscando?» Holmes se volvió hacia mí, con la sombra de una sonrisa en los labios. «Lo único que no puede mentir, Watson», dijo en voz baja. «La verdad». Y, con una última mirada a la tumba perturbada, avanzó, siguiendo el rastro hacia la oscuridad. La mañana era húmeda, y la niebla se resistía a levantarse de las calles cuando llegamos a Harrington & Sons, funeraria, un establecimiento solemne que había servido a los muertos de Londres durante casi un siglo. El aire en su interior estaba impregnado del aroma a madera pulida y cera de vela, y el silencio era tan profundo que romperlo parecía una falta de respeto. Un hombre delgado, con entradas pronunciadas y vestido con una levita oscura, emergió de las sombras de su taller, con los dedos aún cubiertos de polvo de embalsamar. «Señor Harrington», lo saludó Holmes. «Venimos por el caso del difunto Albert Langford». El ceño del funerario se frunció. «Un caso trágico, señor. Fue sepultado hace apenas unos días». La mirada afilada de Holmes lo dejó clavado en el sitio. Y sin embargo, su tumba fue hallada perturbada anoche. El hombre palideció. Sus dedos se crisparon. «¿Perturbada?» «Sí», intervine. «Y más curioso aún, su hermano jura haberlo visto caminando por las calles de Londres». Por un momento,
Harrington guardó silencio. Luego, con movimientos lentos y medidos, se acercó a un armario, sacó un libro de registros y lo abrió en una entrada escrita con pulcra caligrafía. Albert Langford fue embalsamado y enterrado correctamente, dijo. No hay error posible. Holmes golpeó con el dedo sobre la página. Ningún error, en efecto, lo que significa que, si Albert Langford camina por las calles de Londres, alguien más está en su tumba. The Black Swan Inn era un local de luces tenues en el lado este de Londres, frecuentado por estibadores, jugadores y personas que preferían mantener sus asuntos en las sombras. El aire estaba cargado del olor a cerveza y madera húmeda cuando cruzamos la puerta. La camarera, una mujer de ojos agudos y cabello rojizo, con una mirada que no se perdía detalle, dejó una jarra sobre la barra y nos observó con cautela. «Usted es el detective, ¿verdad?», dijo, mirando a Holmes. «Leí sobre usted en los periódicos». Holmes inclinó la cabeza apenas. «Entonces sabrá que no vengo sin motivo». Ella se limpió las manos en el delantal. «Aye, y me imagino para qué ha venido. Quiere saber si vi a Albert Langford». Edward Langford, que nos había acompañado, contuvo el aliento con fuerza. «¿Lo vio?», pregunté. Ella asintió. «Hace 2 noches. Entró como si nada, pidió un brandy, pagó en monedas y se fue». Fruncí el ceño. «¿Está segura?». «Por supuesto que estoy segura. Incluso bromeó conmigo», dijo. «Qué bien sienta un trago después de tanto tiempo en el frío». Edward emitió un sonido ahogado desde el fondo de la garganta. Holmes, sin embargo, permaneció inmóvil, con el rostro inescrutable. Y sin embargo, Albert Langford yacía bajo casi 2 metros de tierra cuando usted afirma haberlo visto. Los ojos de la camarera se oscurecieron. Entonces, señor, debería preguntarse esto. ¿A quién fue que serví esa noche? De regreso a las calles cubiertas de niebla, Edward Langford murmuraba para sí mismo, con el rostro lívido. «Era él. Sé que era él», insistía. «Primero lo vi yo, luego ella. No puede ser coincidencia». Holmes se volvió hacia él, con el porte de quien descompone un enigma pieza por pieza. «Le aconsejo considerar la alternativa, señor Langford, que lo que vio no era su hermano, sino una ilusión diseñada para engañarlo». Edward alzó la cabeza bruscamente. «¿Una ilusión?». «Así es». Holmes juntó los dedos enguantados. Un truco ingenioso, pensado para perturbar, confundir, desviar. Y, si se me permite decirlo, lo observó con atención. Ha sido sumamente eficaz. Edward se irguió, tenso. «¿Cree que estoy loco?». Holmes suspiró. «Creo que está atrapado en el duelo, señor Langford, y el duelo hace a los hombres vulnerables a la sugestión». Ya no pude callar más. «Pero Holmes, ya hay 2 testigos, Edward y la camarera. ¿Eso no significa algo?». «Sí», concedió Holmes. «Me indica que este engaño no es un hecho aleatorio. Es algo calculado». Caminó junto a mí, con voz baja y deliberada. «Piénselo, Watson. Albert Langford está muerto. Su cuerpo fue embalsamado. Y sin embargo, su imagen se ve caminando por Londres. Un escalofrío me recorrió el cuerpo». «Entonces, ¿qué está sugiriendo?». Los ojos de Holmes brillaron tenuemente en la penumbra. «Sugiero, querido Watson, que en algún lugar de esta ciudad hay un hombre que lleva el rostro de Albert Langford, pero que no es Albert Langford». La mansión Langford era un lugar majestuoso y melancólico, cuya fachada, antes imponente, ahora parecía apagada por el luto. Nos condujeron al salón, donde Eleanor Langford nos recibió vestida de riguroso negro, con el rostro pálido pero sereno. «No tengo nada más que decir», declaró con frialdad. «Mi esposo ha muerto. Ya he hecho las paces con ello». Holmes la observó detenidamente. «Me temo que su paz puede ser prematura, señora Langford». Sus dedos se crisparon. «No entiendo a qué se refiere». Holmes metió la mano en su abrigo y sacó una carta doblada.
Entonces tal vez pueda explicarme esto. Ella se puso rígida. ¿De dónde ha sacado eso? Su doncella fue lo suficientemente amable como para proporcionárnosla, dijo Holmes, junto con varias más, cartas escritas de puño y letra de su difunto esposo y con matasellos posteriores a su muerte. Edward soltó un jadeo. ¿Albert le escribió? Los labios de Eleanor se apretaron en una línea delgada. Empezaron a llegar hace 2 noches, admitió. Pensé que era una broma cruel, un error. Pero luego los leí. Abrió un cajón y sacó otra carta, temblando al entregársela a Holmes. Él desplegó el pergamino y leyó en voz alta. Mi amada Eleanor, tengo poco tiempo. Han cometido un error. No estoy muerto. Ven a mí y te lo demostraré. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Holmes dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Debería haber venido a verme de inmediato. La voz de Eleanor era apenas un susurro. Dígame, señor Holmes, ¿mi esposo está muerto o no? Holmes la miró fijamente. Luego, con una certeza inquietante, respondió. Su esposo está muerto, señora Langford, pero eso no significa que haya dejado de escribir. La niebla era espesa mientras nos dirigíamos al malecón del Támesis, donde las aguas turbias lamían los muros de piedra. Las calles estaban casi desiertas, salvo por el parpadeo lejano de algún farol o los pasos arrastrados de algún transeúnte solitario. Holmes había recibido información de un confidente, un trabajador del puerto que aseguraba haber visto a Albert Langford, o al menos a alguien con su rostro. El hombre, corpulento y vestido con ropas endurecidas por la sal, señaló hacia la orilla. Lo vi con mis propios ojos, lo juro. Estaba allí, bajo el farol. Me miró, luego se dio vuelta y se metió por ese callejón. Edward Langford contuvo el aliento. ¿Le habló? El estibador negó con la cabeza. Me quedé paralizado, pero parecía reconocerme. Y cuando fui tras él, vaciló, mirando a Holmes. Bueno, señor, ya no estaba. Holmes se acercó al callejón, escudriñando los adoquines húmedos. De pronto se agachó. Había un sombrero abandonado junto a un montón de cajones rotos. Lo levantó y examinó la etiqueta cosida en el interior. «Watson», dijo, con voz inusualmente baja. «¿Querría leer este nombre en voz alta?» Me acerqué y entrecerré los ojos en la penumbra. Las letras, aunque algo desvaídas, eran inconfundibles. Albert Langford. Edward retrocedió con horror. «No, no puede ser». Holmes giró el sombrero entre los dedos. «Oh, sí puede, señor Langford. La verdadera pregunta es, ¿por qué lo dejó atrás?» A la mañana siguiente, llegamos al consultorio del doctor. Alistair Finch, un establecimiento modesto pero respetable, escondido cerca de Cavendish Square. Él había sido el médico de Albert Langford y quien certificó oficialmente su muerte. El doctor Finch era un hombre delgado, con el cabello ralo peinado con esmero hacia un lado. Nos recibió con una sonrisa forzada, pero apenas Holmes expuso el motivo de nuestra visita, el color desapareció de su rostro. «¿Que quieren hablar sobre Albert Langford?» Sus dedos jugueteaban con el borde de su bata. «Ya he dado mi declaración a las autoridades». Holmes lo observó como si lo examinara bajo un microscopio. «Y sin embargo, doctor, su vacilación sugiere que recuerda algo más». El doctor Finch tragó saliva con dificultad. Yo lo examiné personalmente. No tenía pulso, ni respiración. Su cuerpo estaba frío. «Le digo que estaba muerto». «No lo dudo», respondió Holmes con calma. «Pero resulta curioso, ¿no cree?, que desde entonces haya sido visto deambulando por Londres». Los labios del médico se abrieron, pero no dijo nada. Sudaba, pese al aire fresco de la mañana. Holmes dio un paso más cerca. «Dígame, doctor, ¿es posible que un hombre simule estar muerto con tal perfección que ni siquiera usted pudiera detectarlo?» Las manos del doctor temblaron. Eso es absurdo». La mirada de Holmes se oscureció. «¿De verdad lo es?»
Durante un largo instante, lo único que se oyó fue el lejano tic-tac de un reloj. Luego, con una exhalación desgarrada, el doctor. Finch murmuró, casi inaudible. Nunca debí haber aceptado hacerlo. Los ojos de Holmes brillaron. Ah, ya nos estamos acercando. Esa noche, sentados bajo la tenue luz del 221B de Baker Street, Holmes parecía inusualmente inquieto. Golpeaba los dedos contra el apoyabrazos de su sillón, mientras su mente trabajaba de forma silenciosa y metódica. ¿Tienes una idea, Holmes? Pregunté al fin. Varias, murmuró, y ninguna de ellas es tranquilizadora. Antes de que pudiera insistir, sonó un golpe seco en la puerta. Mrs. Hudson entró con un sobre pequeño en la mano. Esto acaba de llegar para usted, señor Holmes. Ningún mensajero. Simplemente lo dejaron en la puerta. Holmes lo tomó con un leve asentimiento, lo giró entre los dedos y se congeló. Su agarre se tensó ligeramente. Me incliné hacia adelante. ¿Qué ocurre? En lugar de responder, me tendió el sobre. La caligrafía en el frente era elegante, precisa. El nombre escrito hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Sherlock Holmes. Pero fue la firma al pie de la carta lo que realmente me heló la sangre. Albert Langford. Miré a Holmes, pero él ya había abierto la carta y leía su contenido. Luego, con voz baja, recitó: Señor Holmes, debo hablar con usted. Tengo poco tiempo. Reúnase conmigo en el muelle viejo a medianoche. Usted solo. No se lo diga a nadie. Lo explicaré todo. Edward dejó escapar un jadeo audible. Eso no puede ser. Me volví hacia Holmes. Seguramente se trata de un engaño. Holmes dejó la carta a un lado y se levantó, tomando su abrigo con una eficiencia silenciosa. ¿Un engaño? Tal vez. Se ajustó los puños. Pero uno no ignora una carta de un muerto, Watson. Me puse de pie de golpe. No pretenderás ir en serio. Holmes me dirigió una de sus miradas enigmáticas y familiares. Al contrario, Watson, no hay ningún otro lugar donde preferiría estar. El muelle era un lugar de sombras inquietas, donde la niebla se enroscaba como dedos fantasmas sobre la superficie del agua. El aire estaba cargado con el olor a salmuera y madera podrida, y a lo lejos, el lúgubre tañido de una campana de barco resonaba como un requiem. Holmes y yo permanecíamos bajo el parpadeante resplandor de una lámpara de gas, los cuellos de nuestros abrigos levantados contra el viento húmedo. La carta, aún doblada en el bolsillo de Holmes, nos había guiado hasta allí, para encontrarnos con un hombre que no debería existir. Edward Langford se movía inquieto a mi lado, su respiración corta y temblorosa. «Es él», murmuró. «Tiene que ser. Albert está vivo. Lo explicará todo». Holmes exhaló lentamente, con la mirada fija en el muelle oscuro. Si es que aparece. Esperamos varios minutos en un silencio denso, casi asfixiante. Entonces, un sonido. El tenue chapoteo del agua. Un susurro de movimiento. La cabeza de Holmes se giró bruscamente hacia el río. Allí, susurró. Una figura avanzaba entre la niebla, sus pasos lentos, deliberados, hasta que de pronto se detuvo, y sin emitir sonido alguno, desapareció. Edward se adelantó trastabillando. «Albert, entonces, un chapuzón». La voz de Holmes se volvió aguda. «Watson, mire». Me giré justo cuando un cuerpo rompía la superficie del agua, con una mano pálida alzándose hacia el cielo. Por un momento, solo pudimos mirar. La figura flotaba en el agua turbia, sus extremidades laxas, el rostro vuelto hacia el cielo, los ojos abiertos y vacíos. Edward emitió un sonido ahogado y se lanzó hacia adelante, pero Holmes lo sujetó por el brazo. «No», dijo, «espere». Busqué a tientas la cuerda de amarre más cercana, pero Holmes ya se había adelantado, asegurando una línea. Con metódica eficiencia, arrastró el cuerpo hasta el muelle,
su peso empapado resistiéndose contra la corriente. La luz de la linterna iluminó el rostro. Edward jadeó, sus rodillas casi cediendo. «Dios del cielo, era Albert Langford, o al menos debería haberlo sido. Yo había visto cómo bajaban el cuerpo de Albert Langford a su tumba, y sin embargo, allí estaba, pálido como la muerte, con los labios teñidos de azul por el ahogo. Su ropa se pegaba al cuerpo, empapada de agua del río, y por un instante atroz, creí ver su pecho elevarse, como si la muerte aún no lo hubiera reclamado del todo. Pero número. Albert Langford estaba muerto. Holmes se arrodilló a su lado, el rostro imperturbable. «Enterrado 2 veces», murmuró. «Y aún así, regresa 2 veces». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Holmes», susurré, «¿con qué estamos tratando?» El cuerpo yacía ante nosotros, inmóvil, silencioso. Pero no cabía duda. Era Albert Langford. Y sin embargo, si eso era cierto, ¿a quién habían enterrado en su lugar? Edward cayó de rodillas junto al cadáver, con las manos temblorosas. «No lo entiendo», susurró. Yo lo vi morir. Lo vi enterrado». Holmes permaneció inquietantemente quieto. «¿De veras?» Edward lo miró, con los ojos desorbitados. «¿Qué quiere decir?» La mirada de Holmes seguía fija en el rostro del difunto. «Vio cómo se enterraba un cuerpo, sin duda. Pero, ¿está seguro, sin sombra de duda, de que era Albert Langford?» Una vacilación cruzó el rostro de Edward. Yo... Holmes exhaló suavemente. «Precisamente». Me agaché junto a él. «Pero Holmes, eso no explica por qué está aquí. ¿Por qué ha muerto otra vez?» Holmes ladeó la cabeza, estudiando el cadáver. «Esa, Watson, es la pregunta sobre la que gira todo este misterio». Sus dedos recorrieron con ligereza las muñecas del difunto, el ceño fruncido. Luego sacó una lupa de su bolsillo. Examinó las yemas de los dedos, luego la garganta, antes de recostarse ligeramente con una expresión intrigada. «Watson», dijo con ese tono suyo tan característico cuando encontraba algo revelador. «Hay algo muy extraño en este cuerpo. Sentí un cosquilleo helado recorrerme la piel». «¿A qué se refiere?» Holmes alzó la vista hacia mí. «Mire bien, hay 2 historias escritas en la carne de este hombre. Una habla de un asesinato reciente, y la otra...» Hizo una pausa, bajando la voz casi a un susurro. «Pertenece a un cadáver que jamás debió volver a moverse». Sacó un pequeño estuche de su abrigo y extrajo un instrumento delicado. Lo usó para abrir los labios del cadáver. Se asomó al interior y su expresión se ensombreció. «Curioso», murmuró. «¿Qué es?», pregunté. En lugar de responder, me hizo un gesto. «Watson, examine la piel de sus manos». Obedecí. Al principio, no noté nada extraño, pero entonces me di cuenta. ¡Santo Dios! La piel bajo las uñas estaba teñida con una tenue mancha de tinta. Holmes asintió. «Sí, ¿y hay algo más?». Señaló hacia la garganta. A primera vista, la causa de muerte de Albert Langford parecía evidente: ahogamiento. Sus labios mostraban el característico tono azulado. Su piel estaba empapada, y su rostro tenía la palidez enferma de la asfixia. Pero cuando los dedos de Holmes rozaron el cuello del cadáver, revelaron una verdad mucho más siniestra. «Estrangulamiento», dijo con gravedad. «Las marcas son sutiles, pero innegables. Este hombre no se ahogó». Una oleada de incomodidad me invadió. «Entonces, ¿qué está diciendo?». Holmes observó el cadáver con algo parecido a la admiración. «Estoy diciendo», murmuró, «que alguien hizo un esfuerzo extraordinario para simular una muerte por ahogamiento». Edward, aún temblando, logró balbucear. «¿Pero por qué?». Holmes se incorporó, sacudiendo el polvo de su abrigo. «Eso, querido Watson, es lo que ahora debemos averiguar». Se volvió, mirando hacia la ciudad envuelta en niebla. «Este caso ya no trata sobre un hombre que regresó de la muerte», dijo en voz baja. «Se trata de un hombre,
que nunca debió ser encontrado. Holmes se agachó junto al cuerpo sin vida de Albert Langford, sus ojos afilados recorriendo el cadáver como un halcón que estudia a su presa. Ya había revelado mucho, marcas de estrangulamiento que contradecían el aparente ahogamiento y la inquietante presencia de un hombre que ya había sido enterrado una vez. Pero había algo más. Holmes tomó con cuidado una de las manos del difunto. Estudió las yemas de los dedos por un momento y luego me miró, con un brillo en la mirada. «Watson, ¿observa las leves manchas de tinta bajo sus uñas?» Me incliné. En efecto, allí estaba. Una mancha oscura, casi imperceptible, pero innegable. Holmes continuó, casi para sí mismo. Un hombre que regresa de la tumba, deambula por Londres, y vuelve a aparecer muerto. Sin embargo, tuvo tiempo de escribir algo antes de su final. Edward Langford, aún estremecido, susurró con voz ahogada. Entonces, ¿dónde está? Si escribió algo, ¿dónde está? Holmes se dio un leve golpecito en la sien. Una excelente pregunta, señor Langford, y una que, creo, nos llevará directamente a su asesino. Se irguió, su mirada deslizándose hacia los edificios del muelle. Watson, debemos encontrar lo que escribió, y debemos hacerlo antes de que el río borre los últimos rastros de la verdad. Giró abruptamente, con su abrigo ondeando detrás de él. Vamos. Las próximas respuestas no están con los muertos, sino con los testigos que vieron al vivo. Encontramos a los estibadores refugiados bajo los aleros de un almacén cercano, protegiéndose de la llovizna. Eran hombres rudos, de rostros curtidos por años de trabajo, con miradas desconfiadas. Pero uno de ellos, un tipo delgado, con una gorra ajada, dio un paso al frente cuando Holmes le habló. «Usted vio algo inusual esta noche», dijo Holmes, con voz baja pero firme. El hombre dudó, luego asintió lentamente. Lo vi. ¿A Albert Langford? La garganta del estibador se movió al tragar saliva. Si ese era su nombre, entonces sí. Lo vi. Edward exhaló bruscamente. ¿Dónde? ¿Cuándo? El hombre se frotó la mandíbula. Estaba discutiendo con alguien, justo allí, junto al embarcadero. No más de 20 minutos antes de que lo sacaran del agua. Los ojos de Holmes se aguzaron. ¿Discutiendo? ¿Con quién? El estibador miró a sus compañeros, luego bajó la voz. Ese es el asunto, señor. Yo juro por mi vida que estaba discutiendo consigo mismo. Holmes y yo intercambiamos una mirada. Explique, dije, apremiándolo. El hombre se humedeció los labios, visiblemente inquieto. Había dos. Misma estatura, misma complexión. Eran idénticos en la niebla. Uno de ellos gritó algo. «¡No lo entiendes! ¡Yo nunca quise esto!». Luego hubo un forcejeo y un chapuzón. Holmes guardó silencio durante un largo momento, su mente claramente procesando la información. Finalmente, habló. «Dos Albert Langford», murmuró. Uno caminando, otro ahogándose. Su expresión se volvió sombría. «Lo que significa, Watson, que ya no estamos ante un simple asesinato». Su mirada se desvió hacia el Támesis, donde el cuerpo yacía aún en su lúgubre descanso. Este es un caso de un hombre que nunca debió haber existido. Edward Langford parecía al borde del colapso mental. «¿Dos?», murmuró para sí. «Eso es imposible. Mi hermano no tenía gemelo». Holmes se volvió hacia él con rapidez. «¿Está seguro de eso, señor Langford?». Edward dudó. «Y yo, así lo creo. Éramos muy cercanos de niños, pero supongo que siempre hubo vacíos en su pasado. Momentos en los que desaparecía por semanas, dinero que no podía explicar. Pero, ¿un gemelo? Number Law habría sabido». Holmes asintió lentamente. «Y sin embargo, hay testigos que dicen lo contrario. Dos hombres, idénticos, y uno de ellos está muerto. De nuevo». Fruncí el ceño. «Entonces, ¿quién fue asesinado esta noche?». Holmes exhaló con gravedad.
Esa, Watson, es la última pieza del rompecabezas. Si Albert Langford ya estaba muerto y enterrado, entonces el hombre que flota en el Támesis no puede ser él. La voz de Edward era apenas un susurro. Entonces, ¿quién es? Holmes volvió a mirar el cadáver. Sus dedos se detuvieron sobre las yemas manchadas de tinta, su mente trazando líneas invisibles de lógica. Solo hay una explicación, dijo por fin. Una que da sentido a las discrepancias financieras, a la resurrección fingida, al chantaje. Y ahora, al asesinato. Me incliné hacia él. ¿Y cuál es? La voz de Holmes fue baja, pero firme. Solo hubo un Albert Langford, y sin embargo, 2 hombres vivieron bajo su nombre. Edward contuvo el aliento. ¿Quiere decir un impostor? Holmes inclinó la cabeza. En efecto, un Albert Langford murió hace días. El otro fue silenciado esta noche. Su mirada se volvió gélida. Y eso significa que nuestro asesino sigue libre. A la mañana siguiente, los periódicos de Londres publicaron un anuncio, una actualización sobre el segundo funeral de Albert Langford. Tendría lugar en el cementerio de Highgate, esta vez bajo estricta supervisión. Por supuesto, todo era mentira. Holmes había dictado el falso obituario él mismo, asegurándose de que la noticia llegara a los oídos correctos. Quien tuviera interés en la tumba de Albert Langford ahora tendría un motivo para actuar, y hacerlo con rapidez. Mientras permanecíamos sentados en el 221B de Baker Street, observé a Holmes con atención. Su expresión era impenetrable, su mente ya 5 pasos por delante del resto de nosotros. ¿Cree que el culpable morderá el anzuelo? Pregunté. Holmes tamborileó los dedos sobre su rodilla. No lo creo, Watson. Lo sé. La ilusión que presenciamos no fue obra de un oportunista. Fue una farsa cuidadosamente construida, que requirió una planificación meticulosa. La persona responsable tiene mucho que perder. Edward Langford, aún pálido por los sucesos de la noche anterior, se inclinó hacia adelante. ¿Y cuando aparezca? Holmes se permitió una rara sonrisa. Entonces, señor Langford, estaremos esperando. Así, al caer la noche, nos preparamos para el acto final de esta farsa. Uno que nos llevaría cara a cara con el hombre que enterró la verdad bajo 6 pies de tierra. El cementerio estaba mortalmente silencioso, salvo por el ocasional susurro del viento entre las ramas desnudas de los árboles. La niebla se había asentado densamente sobre el suelo, enroscándose entre las lápidas como tentáculos espectrales. Holmes y yo nos habíamos ocultado entre las tumbas erosionadas por el tiempo, nuestra respiración contenida, nuestra presencia invisible. Edward Langford esperaba con los agentes a cierta distancia. El tiempo pasaba lentamente. A lo lejos, el repique de una campana marcó la hora. Y entonces, movimiento. Una figura solitaria emergió de la oscuridad, sus pasos cuidadosos, deliberados. Avanzó hacia la tumba alterada de Albert Langford, se detuvo un instante y se arrodilló junto a la lápida. Incluso desde nuestro escondite podía sentir la urgencia de sus movimientos. Estaba buscando algo. Holmes exhaló suavemente. Paciencia, Watson. La figura sacó una pala, echó un vistazo por encima del hombro y luego hundió la hoja en la tierra suelta. Los dedos de Holmes se cerraron con fuerza sobre mi brazo. «Ahora», susurró, y como un espectro emergiendo de la niebla, Sherlock Holmes dio un paso al frente. «Eso será suficiente», dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo. El profanador se congeló, los dedos apretados sobre la pala. Por un instante, pareció debatirse entre luchar o huir. Entonces, salió corriendo. Holmes se lanzó como un lobo en caza, su abrigo ondeando tras él. Lo seguí, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. La figura zigzagueó entre las lápidas, sus pasos veloces sobre la tierra húmeda. «¡Alto en nombre de la ley!»,
Gritó uno de los agentes, pero fue en vano. Casi alcanzó las rejas del cementerio. Casi se perdió entre la niebla, cuando Holmes se abalanzó, sujetándolo por el abrigo y arrastrándolo hacia atrás. El hombre tropezó, cayendo de bruces sobre el sendero de grava. 2 policías lo redujeron de inmediato. Corrí hacia ellos, jadeando. El profanador yacía boca arriba bajo el peso de los oficiales, su sombrero descolocado, el rostro pálido bajo la luz del farol. Y entonces, mientras la última pieza del rompecabezas encajaba en su sitio, escuché la voz de Holmes, baja, tranquila, y con un tono inconfundible de satisfacción. «Doctor Finch», murmuró, «por fin nos encontramos». El hombre detenido dejó de forcejear. Su respiración era entrecortada, desordenada. Observé cómo el doctor, Alistair Finch, el mismo médico que firmó el certificado de defunción de Albert Langford, levantaba la mirada hacia Holmes con una mezcla de desafío y resignación. «Usted», susurró Edward Langford, «usted era su médico. Usted lo sabía». Holmes se agachó junto al capturado, analizándolo como un depredador examina a una presa herida. «En efecto, señor Langford», dijo con frialdad, «el doctor Finch no solo lo sabía», señaló la tumba. Él orquestó toda la farsa. Los labios del médico se apretaron en una línea tensa. «No pueden probar nada». Holmes esbozó una leve sonrisa. «¿No?», indicó la tierra removida. «Esta noche no vino a robar, vino a ocultar». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Ocultar qué? Holmes volvió su mirada hacia el doctor. Sospecho que no solo vino a borrar sus huellas, doctor. Vino a recuperar algo, o a alguien. Los dedos del médico se crisparon. La sonrisa de Holmes se ensanchó. ¿Lo ve, Watson? Lo más fascinante de este caso no es que Albert Langford pareciera haber muerto 2 veces, sino que solo uno de ellos debía ser encontrado. Holmes se volvió hacia los agentes. «Llévenselo», cuando alzaron al doctor. Finch, su máscara de indiferencia finalmente se resquebrajó. «¡Me obligó!», escupió con furia. «No tuve elección». Holmes ladeó la cabeza. «¿De veras?». La mirada del doctor vaciló, y por un instante brilló con algo muy parecido al miedo. Y en ese instante supe la verdad. Aún quedaba otro jugador en esta partida. El doctor Finch estaba sentado en los oscuros confines de la sala de interrogatorios de Scotland Yard, y su porte, antaño arrogante, se había reducido a espasmos nerviosos y miradas huidizas. Sus dedos jugueteaban sobre la mesa mientras Holmes permanecía de pie frente a él, en silencio, calculador. «Puede que desee guardar silencio, doctor», dijo Holmes al fin, con una voz engañosamente apacible. «Pero le aseguro que la verdad saldrá a la luz, con o sin su cooperación». Doctor Finch exhaló, frotándose las sienes. Sabía que no había escapatoria. Por fin, sus labios se separaron, y con una voz quebradiza y baja, confesó. «Fue un fraude», murmuró. «Albert Langford no era un hombre. Eran 2. Sentí que se me cortaba la respiración». «¿Gemelos?», Finch asintió con un movimiento torpe. «Sí, Albert tenía un hermano, un gemelo idéntico, separado al nacer. Muy pocos lo sabían. Se reencontraron en la adultez y vieron la oportunidad». La mirada de Holmes no se apartó de él. ¿Oportunidad para qué? Finch soltó una carcajada amarga. ¿Qué otra cosa? Dinero, un hombre que existe en 2 lugares a la vez. 2 cuentas, 2 vidas, 2 fortunas acumulándose en paralelo. Uno podía desaparecer cuando tenía deudas, y el otro tomaba su lugar. El rostro de Edward Langford se tornó lívido. ¿Mi hermano? ¿Robaba su propia herencia? El doctor asintió. Durante años vivieron como un solo hombre. Cuando el verdadero Albert Langford enfermó, su hermano se preparó para reemplazarlo definitivamente. Pero entonces murió demasiado pronto. Los ojos de Holmes se entrecerraron. «¿Y usted, doctor?»,
Ayudó a ocultar la verdad. La voz de Finch apenas era un susurro. No tuve opción. Holmes se inclinó hacia él, con tono sombrío. Claro que la tuvo, Finch. Y ahora, sus mentiras han dejado a 2 hombres muertos. Holmes tamborileó con los dedos sobre el apoyabrazos de la silla, procesando las palabras del médico. «Dígame, doctor», dijo al fin. Cuando Albert Langford murió, ¿por qué su hermano no asumió simplemente su identidad, como estaba planeado? ¿Por qué toda esta elaborada farsa? Dr. Finch exhaló profundamente. Porque alguien se enteró. Alguien descubrió el engaño. Y lo chantajeó. Edward dejó escapar un jadeo. ¿Chantaje? Finch asintió. El gemelo, llamémosle James Langford, recibió una carta la misma noche en que Albert murió. Una exigencia de dinero, o la verdad sería revelada. Lo aterrorizó. Holmes ladeó ligeramente la cabeza. ¿Lo suficiente como para montar una resurrección? Los labios de Finch temblaron. Estaba desesperado. Pensó que si lograba que la gente creyera que Albert había regresado de la tumba, podría usar esa ilusión a su favor, controlar la narrativa. Negué con la cabeza. Pero algo salió mal. La expresión de Holmes se ensombreció. Efectivamente, James Langford fue asesinado antes de poder asumir plenamente la identidad de su hermano. Y la pregunta es, ¿quién lo silenció? La mirada de Finch cayó sobre la mesa. No lo sé, admitió. Pero sí sé esto. Quien lo mató no actuó solo. El chantajista no trabajaba en aislamiento. Había alguien más, alguien que orquestaba toda la farsa desde las sombras. La mandíbula de Holmes se tensó. Entonces no hemos llegado al final de este misterio. Se incorporó bruscamente, su abrigo girando tras él mientras se dirigía a la puerta. Esto ya no es un simple caso de fraude, murmuró. Es un juego de control, y el verdadero jugador aún no ha revelado su jugada. La lluvia había comenzado a caer cuando salimos de Scotland Yard, los faroles reflejándose temblorosos sobre los adoquines mojados. La expresión de Holmes era impenetrable, sus pensamientos girando más rápido de lo que yo podía seguir. Hemos descubierto el engaño, dije al fin, y aún así no se siente como una victoria. Holmes asintió lentamente. Porque no lo es, Watson, solo hemos desenmascarado a un peón. Edward Langford, visiblemente sacudido, pasó una mano temblorosa por su cabello. Si el Dr. Finch solo fue un cómplice, entonces, ¿quién? Tragó saliva. ¿Quién fue el verdadero responsable? La mirada de Holmes se alzó hacia las calles oscurecidas. Una pregunta que pienso responder antes de que otro cadáver aparezca flotando en el Támesis. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cree que el asesino volverá a atacar? Holmes exhaló lentamente. Watson, una farsa de esta magnitud no es obra de una sola mente. Alguien orquestó esto, alguien con conocimiento del secreto de Albert Langford, y que tenía mucho que ganar con su muerte. Edward contuvo el aliento. Eleanor, susurró. Holmes se giró con brusquedad. ¿La viuda de Albert Langford? Edward asintió. Sabía más de lo que admitió. Tenía que saberlo. Fue ella quien recibió las cartas tras su muerte, escritas con su letra. Fue ella quien heredó todo cuando ambos hermanos desaparecieron. Los labios de Holmes se curvaron en una línea delgada. Ah, Watson, el criminal más peligroso no es aquel que se esconde en las sombras. Sus ojos brillaron con algo agudo y certero. Es quien permanece a la vista, envuelto en velos de luto. Nos sentábamos bajo la tenue luz del 221B de Baker Street mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana. Holmes guardaba silencio, los dedos entrelazados bajo el mentón, los ojos cerrados, pero yo sabía que no estaba descansando. Durante la última hora no había dicho una palabra. Su mente repasaba el caso en su totalidad, examinando cada engaño, cada contradicción. Algo aún se le escapaba, pero no por mucho tiempo. Por fin,
Sus labios se entreabrieron. Watson, murmuró, dígame, ¿quién fue el mayor beneficiado con la muerte de Albert Langford? Reflexioné. Su gemelo, al principio, pero él también fue asesinado. Holmes asintió. ¿Y una vez que ambos desaparecieron? Fruncí el ceño. Su viuda, Eleanor. Ella heredó todo. Los ojos de Holmes se abrieron de golpe. Exactamente. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro. Piénselo, Watson. El gemelo fue chantajeado. Se vio forzado a orquestar una absurda resurrección. Pero, ¿y si el chantajista jamás tuvo intención de dejarlo con vida? ¿Y si la resurrección fue solo el escenario del acto final? ¿Un asesinato que consolidaría la fortuna? Un escalofrío me recorrió. ¿Quiere decir que Eleanor lo organizó todo? Holmes exhaló lentamente. Eleanor Langford, murmuró, es una viuda de duelo calculado, y pienso demostrarlo. La mansión Langford seguía envuelta en luto, las cortinas pesadas permanecían cerradas, y los pasillos sumidos en un silencio fúnebre. Eleanor Langford nos recibió en su salón, vestida de negro, la imagen misma del dolor contenido. Sus pálidos dedos apretaban un pañuelo, aunque sus ojos estaban secos. Holmes hizo una leve reverencia. Señora Langford, perdone la intromisión en un momento tan delicado. Ella inclinó la cabeza con elegancia, su voz suave. He sufrido 2 pérdidas, señor Holmes. ¿Qué más hay que discutir? Holmes la observó detenidamente. Una pregunta curiosa, murmuró. A menos, claro, que usted ya conozca la respuesta. Los labios de Eleanor se tensaron en una línea delgada. Disculpe. Holmes dio un paso hacia ella. El duelo es una cosa curiosa, señora Langford. Deja rastros en cada palabra, en cada gesto. Y sin embargo, cuando la observo, su mirada se aguzó. Solo veo alivio. Un destello cruzó su rostro. Demasiado fugaz para atraparlo, pero estaba allí. Una grieta en la máscara. No me gustan sus insinuaciones, señor Holmes, dijo con frialdad. Holmes esbozó una sonrisa leve. Lo suponía. Se volvió hacia mí. ¿La iluminamos, Watson? ¿Le mostramos cómo el duelo puede ser una magnífica actuación? Holmes sacó un fajo de papeles de su abrigo. Su esposo, señora Langford, no era ajeno al engaño. Su fraude se extendió durante años, disfrazado de inversiones brillantes, pero usted ya lo sabía, ¿verdad? Eleanor apretó el pañuelo con fuerza. Eso es absurdo. Vamos, la interrumpió Holmes, ahora con un tono más cortante. Usted no fue una esposa ciega ni doliente. Descubrió el fraude mucho antes de su muerte, y en vez de exponerlo, lo utilizó a su favor. Vi cómo el rostro de Eleanor comenzaba a agrietarse. Usted eligió el chantaje por encima de la justicia, prosiguió Holmes. Mantuvo el secreto sobre él, asegurándose de que, llegado el momento, heredaría una fortuna limpia de escándalos. Pero cuando el gemelo apareció, todo cambió. Eleanor contuvo el aliento. Holmes avanzó. 2 Albert Langford, uno enterrado, otro caminando. Y, de pronto, su plan cuidadosamente trazado estaba en peligro. Si el mundo descubría el engaño, su herencia se desmoronaría. Así que forzó al gemelo a fingir la resurrección, y se aseguró de que no viviera para contar la verdad. Silencio. Luego, Eleanor exhaló, lenta y controladamente. Cuando habló, su voz ya no fingía fragilidad. Vaya, murmuró. Veo que no se le escapa mucho, señor Holmes. Holmes sonrió, pero sin rastro de calidez. No, señora Langford, no se me escapa nada. Eleanor se puso de pie. Su velo de luto proyectaba sombras sobre su rostro. Por primera vez, no interpretaba a la viuda. Era la reina en el tablero. Fría, calculadora, intocable. Supongo que tiene pruebas, ¿verdad? Preguntó con ligereza. Los ojos de Holmes brillaron. ¿Pruebas? Aún no, pero tengo algo mucho más peligroso. Eleanor ladeó la cabeza. ¿Y qué sería eso? Holmes dio un paso más.
su voz convertida en un susurro de acero. Tengo la verdad. Un leve destello de diversión apareció en los labios de Eleanor. La verdad es frágil, señor Holmes. Está en manos de quien la cuenta. Holmes sonrió. Y yo tengo la intención de contarla en Scotland Yard. Eleanor rió suavemente. ¿Y qué les dirá? ¿Que lloré poco? ¿Que mi marido y su hermano eran estafadores y yo simplemente jugué mejor? Holmes la observó fijamente. Numberless, diré como una mujer, a punto de heredar una fortuna, vio un cabo suelto, un gemelo que se negaba a desaparecer. Les contaré cómo lo silenció, haciendo creer al mundo que había regresado de la tumba, solo para caer de nuevo. La expresión de Eleanor no cambió, pero en sus ojos vi algo, la primera chispa de duda. Holmes se volvió hacia mí. Watson, ¿sería tan amable de llamar a Lestrade? Las manos de Eleanor se crisparon. Se arrepentirá de esto, murmuró. Holmes hizo una leve reverencia. Lo dudo. Cuando los agentes llegaron, Eleanor Langford permaneció inmóvil. Sus labios dibujaban una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Incluso bajo custodia, seguía siendo desafiante. La última pieza de una gran mentira. Holmes sacó de su abrigo una pequeña carta, medio quemada, sus bordes ennegrecidos por el hollín. Incluso en su estado ruinoso, aún podían leerse fragmentos de tinta corrida, el trazo desesperado de un hombre cuyas palabras estaban destinadas a desaparecer. La mirada de Eleanor Langford se desvió hacia la carta por un instante. Solo uno, pero fue suficiente. Una grieta fugaz en su meticulosa fachada de control. «¿La reconoce?», observó Holmes con frialdad. Eleanor exhaló con brusquedad. «¿Debería?». Holmes acercó la carta a la luz mortecina del gas. «Debería», murmuró, «porque fue usted quien intentó destruirla». Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos para distinguir la escritura desdibujada. Aunque gran parte del texto era ilegible, una frase destacaba con claridad. «Eleanor, me temo que estoy atrapado. Nunca quise esto». Holmes no apartó la vista del rostro de Eleanor mientras continuaba. «Fue escrita por James Langford, el gemelo al que usted manipuló con tanta habilidad. Descubrió demasiado tarde que su engaño se había convertido en su prisión. Intentó escapar, pero fue silenciado antes de lograrlo». Los dedos de Eleanor se crisparon. Holmes esbozó una ligera sonrisa. «Fue meticulosa, señora Langford. Quemó su última confesión. Pero la tinta es terca, ¿no es cierto? Incluso en la muerte. Habla». Los labios de Eleanor se abrieron, pero Holmes levantó una mano. «Ahórrenos las negaciones. Ambos conocemos la verdad. Y cuando termine con esto, también la conocerá Scotland Yard». Eleanor Langford se irguió en su silla. La luz parpadeante de la vela proyectaba sombras duras sobre su rostro. Era una mujer acostumbrada al control y, aun acorralada, no se rendía. «Qué teatral, señor Holmes», dijo con suavidad. «Pero supongamos, por mera diversión, que yo supiera del engaño de mi marido». «¿Y qué?». Holmes se inclinó hacia adelante. «Entonces dígame, señora Langford, ¿por qué James Langford le escribió esta carta? ¿Por qué temía por su vida?». Eleanor ladeó la cabeza, fingiendo desconcierto. «El gemelo de Albert era un fraude, señor Holmes. Un ladrón, igual que su hermano. Si temía por su vida, no sería por otra cosa que por sus propios crímenes». Los labios de Holmes se arquearon apenas. «Ah, pero ahí es donde su historia se desmorona. Si James Langford era solo un impostor, ¿por qué no simplemente tomó el dinero y desapareció? ¿Por qué orquestar una resurrección imposible en lugar de huir en la oscuridad?». Eleanor dudó. Holmes aprovechó el momento. «Porque usted no se lo permitió». Un silencio profundo recorrió la habitación. Holmes continuó, su voz como una cuchilla. «Usted orquestó todo, el chantaje, la resurrección, el montaje.
Pero cuando James comprendió que solo era un peón en su juego, intentó escapar. Y entonces usted lo silenció. La respiración de Eleanor seguía siendo controlada, pero sus dedos se curvaron, tensos. Holmes se recostó en su silla, satisfecho. Usted creyó ser la maestra de esta partida, señora Langford, pero en el instante en que mató a James, se convirtió en una simple jugadora más. Y yo no juego para perder. La sala estaba en completo silencio. Eleanor respiraba con lentitud, deliberadamente, una mujer calculando su jugada final. Entonces exhaló, un suspiro lento, casi divertido. Dígame, señor Holmes, murmuró, ¿realmente cree que la verdad basta para condenarme? Holmes esbozó una sonrisa educada. No, señora Langford, por eso hice que Lestrade escuchara desde el pasillo. El color desapareció del rostro de Eleanor cuando la puerta se abrió, revelando al inspector Lestrade, tras el umbral, su expresión dura. Tras él, dos agentes avanzaron, su presencia contundente y silenciosa. Eleanor Langford no se movió. Su mirada osciló entre Holmes y los oficiales. Por un momento, creí que intentaría algún último acto de desafío, pero al final la máscara se resquebrajó. Sus labios se curvaron en algo entre una sonrisa y una mueca. Siempre iba 3 pasos por delante, ¿verdad? Holmes inclinó la cabeza. 4, en realidad. Los agentes se acercaron, y cuando la tomaron por los brazos, Eleanor no opuso resistencia. En su lugar, se volvió hacia Holmes por última vez. Usted ve el mundo como un juego de lógica y consecuencias, señor Holmes. Pero dígame, ¿qué es un juego sin un oponente digno? Holmes sostuvo su mirada. Uno que me alegra haber ganado. Eleanor soltó una risa suave, su compostura intacta una vez más. Casi lamento haber perdido. Mientras la escoltaban hacia la salida, la llama de la vela titiló, proyectando su sombra larga sobre las paredes. Y en ese instante comprendí algo. Ella jamás había tenido miedo. Había perdido. Pero en su mente había jugado hasta el final. El caso de Albert Langford, su gemelo y el engaño que se extendía más allá de la tumba, había llegado a su desenlace inevitable. Y sin embargo, mientras me sentaba en mi escritorio, pluma en mano, relatando la historia, no podía evitar sentirme inquieto por los ecos que había dejado tras de sí. Había sido un crimen de astucia más que de violencia, un asesinato no nacido de la pasión, sino de la precisión. Cada movimiento calculado, cada engaño una hebra entretejida en un tapiz mayor de codicia, traición y control. Me detuve, contemplando la hoja frente a mí, donde la tinta comenzaba a correrse bajo mis dedos. ¿Qué era, en verdad, lo que me perseguía? La frialdad imperturbable de Eleanor Langford, que había jugado hasta el final, sin un atisbo de remordimiento en su caída. O tal vez la constatación de que 2 hombres fueron enterrados, ambos consumidos por una mentira que había sobrevivido a sus vidas. O era algo más intangible, el susurro del honor resuelto, de algo acechando más allá de la razón. Me giré en mi silla, mirando hacia Holmes, que permanecía en su lugar habitual junto al fuego. El caso estaba cerrado, y sin embargo, él no había pronunciado una sola palabra. Las sombras danzaban sobre las paredes del 221B de Baker Street, proyectadas por las llamas titilantes. Holmes no se había movido en mucho rato, su mirada perdida en el fuego, su pipa descansando, apagada, entre sus dedos. «¿Holmes?», aventuré. No hubo respuesta. Fruncí el ceño, moviéndome en mi asiento. Lleva casi 1 hora en silencio. El caso ha concluido. Eleanor Langford está tras las rejas. El engaño ha sido desenmascarado. Y, sin embargo, nada. Me incliné hacia él, estudiándolo. Algo le preocupa. Finalmente, sus labios se movieron. «Dígame, Watson», murmuró. «¿Usted cree en los fantasmas?». La pregunta me sorprendió. «¿Fantasmas?», repetí. Seguramente no querrá decir. «No sugiero nada.
me interrumpió, aún con la mirada fija en las llamas. Solo pregunto, ¿cree que un crimen, por más intrincado, por más meticulosamente ejecutado que sea, puede alguna vez quedar verdaderamente enterrado? Dudé. Seguramente la justicia ha sido servida. Holmes exhaló lentamente. ¿Lo ha sido? Entonces me miró, y por un brevísimo instante vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Duda. La mente puede racionalizar, murmuró Holmes, más para sí que para mí. Pero el alma siempre arrastra a sus fantasmas. Fruncí el ceño. ¿Qué está insinuando, Holmes? Golpeó suavemente los dedos contra el reposabrazos, su expresión inescrutable. Eleanor Langford era culpable, sí, pero ¿es la culpa algo tan fácil de definir? Si una mentira se repite el tiempo suficiente, Watson, ¿no se convierte, al final, en verdad? No comprendí del todo su significado. ¿No querrá decir que Eleanor era inocente? Holmes soltó una risa breve y sin alegría. Number inocencia es una palabra rara vez aplicable en estos asuntos. Se levantó entonces, caminó hacia la ventana y contempló las calles cubiertas de niebla. Dígame, Watson, ¿recuerda lo que afirmaron ver los estibadores? Dudé un instante. Juraron haber visto a dos Albert Langford discutiendo antes de que uno fuera arrojado al río. Efectivamente, murmuró Holmes. Dos Albert Langford. Una ilusión de la niebla, quizás. Un error de percepción, o algo más. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Cree que hay algo sin resolver? Holmes se giró hacia mí, su rostro medio cubierto por las sombras. Watson, dijo en voz baja, ¿y si estuvimos equivocados? Poco después, salimos del 221B de Baker Street. Holmes insistió en que un paseo despejaría los restos de un caso que se niega a morir. Las calles estaban casi desiertas. La niebla se enroscaba entre los faroles, formando delgadas lenguas espectrales. El silencio era denso, antinatural, apretando a nuestro alrededor. Y entonces, Holmes se detuvo. Casi lo pasé de largo antes de notar la rigidez en su postura. Su respiración se había vuelto lenta. Sus manos apretadas a los costados. ¿Holmes? No respondió. Su mirada estaba fija al frente, donde la niebla se espesaba junto a la entrada de un callejón estrecho. Al principio no vi nada, pero luego una sombra se movió dentro del velo brumoso. Un hombre. Permanecía inmóvil, medio oculto por la niebla, sus rasgos difusos, pero había algo familiar. Entonces dio un paso adelante. La tenue luz del farol se reflejó en su atuendo, y sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Un traje de funeral. Holmes exhaló, apenas un suspiro perceptible. Watson, murmuró, no se mueva. La figura permaneció un momento más, observando. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció en la niebla. Solté el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Holmes, ¿quién era? Holmes no respondió. Simplemente observó el lugar donde la silueta se había desvanecido, con una expresión imposible de leer. Permanecimos inmóviles, nuestra respiración dibujándose en el aire frío. El hombre del traje de funeral se había detenido al borde de la niebla, inmóvil, mirándonos. Y entonces se dio la vuelta, sin una palabra, sin una mirada atrás. El hombre se internó en la bruma giratoria, su silueta desvaneciéndose en la sombra. Ni un paso apresurado, ni una vacilación. Corrimos tras él. Holmes se movía como una pantera, su abrigo ondeando con violencia. Pero al llegar a la entrada del callejón, no había nada. Ningún hombre, ningún sonido. Solo huellas. Avanzaban hacia la niebla, claras sobre el pavimento húmedo. Pero incluso mientras las observábamos, comenzaron a desvanecerse, como si la misma noche se las tragara. Holmes se quedó muy quieto, su rostro indescifrable. Yo tragué saliva, con el corazón golpeando en mi pecho. Holmes no respondió.
La luz del farol parpadeó, proyectando figuras inquietantes contra los muros. La ciudad guardaba silencio. El caso había terminado. Y sin embargo, algo permanecía. Algo no visto. Algo que esperaba. Inspiré con dificultad, intentando convencerme. Fue un truco de la luz, dije, aunque apenas creía mis propias palabras. La niebla engaña a la vista, y las huellas, el suelo húmedo, debió borrarlas. Holmes no respondió. La luz anaranjada de una ventana lejana iluminó su perfil, dibujando con claridad los ángulos afilados de su rostro, pero sus ojos seguían ocultos en la sombra. «¿Holmes?», insistí. Finalmente, exhaló. «Algunos misterios», murmuró, «no desean ser resueltos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cree que...?» «Creo», me interrumpió, «que hay cosas en este mundo que no obedecen a la lógica, Watson. Y esas cosas...» Su voz descendió a un susurro apenas audible. «Es mejor no perturbarlas». El viento aulló a través del callejón, haciendo temblar las lámparas de gas. Holmes se giró sobre sus talones. «Vamos, Watson, vámonos a casa». Salimos del callejón, la niebla moviéndose a nuestro alrededor como un ser viviente. Y aunque no miramos hacia atrás, no pude deshacerme de la sensación de que algo o alguien seguía observando.